bien, así que desde Río Grande, Tierra del Fuego, esquina, de Está Goya, buena. desde La Plata La también. Plata. De La La Rioja. Rioja, muy bien, Muy bien, presente La Rioja. muy bien. Mendoza, Mendoza. muy bien. Natalia Vera creo que se conecta desde Bahía Blanca. Muy bien. Ah, mira. Entre Ríos, Santa Cruz, Puerto San Julián. Wow. Bienvenida, Andrea. Bienvenida, Cecilia. Muy bien. Hola Marcela, no puedo activar la cámara, soy Natalia Vera y estoy ahora en La Matanza, Buenos Aires, profe. Ah, mirá, estás acá, estás Sí. cerquita, bueno. ¿Estás bien, Natalia? Sí, gracias a Dios. Bueno, una alegría saludarte. Igualmente. Bien. También está la hermana María Claudia, que es de la diócesis de San Isidro. Así que, Una vecina. muy bien. Sí. Desde Etruria, muy bien. Ay, mira qué lindo lugar, por Dios. Karina vino desde Jujuy, mirá, llegó y todo. Muy bien. La Barría. Cris de Bahía Blanca. Marcela de Olavarría. Vamos a esperar unos minutitos para que le podamos dar la bienvenida a todos los que se van uniendo a la transmisión. Bienvenida Cecilia de Concordia. Ah, muy bien, Concordia. A los que se van uniendo les pedimos que si pueden pongan desde dónde están siguiendo esta transmisión. Bien. Carolina de Formosa. Muy bien. Juana de Gualeguay. Igual, igual. Buenas tardes. Bien, le vamos dando la bienvenida entonces, de enseguida a comenzar. Bienvenida Miriam de Santa Fe. Muy bien. Va llegando la gente de Morón, provincia de Muy Buenos bien. Aires. Andrea. Lugar donde hicimos el tercer Congreso Catequístico Nacional en el año Así 2002.
Bien. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida. ¿Te parece bien, Silvia? Entonces, Me parece muy bien. que vamos a ir comenzando, ¿sí? A este cuarto conversatorio, ¿no? Que la Comisión Episcopal de Catequesis y Animación Bíblica de la Pastoral también, junto en conjunto con la Comisión Episcopal de Educación, FAER y con SUDEC, estamos realizando en función y preparación, animación y formación en vistas a lo que serán las orientaciones e itinerarios para la catequesis y la enseñanza religiosa en las escuelas de nuestro país, en este camino que venimos haciendo, ¿sí? Así que le damos la bienvenida a todo este cuarto conversatorio, y está aquí también Connie Levalli, que es la que preside la comisión, la secretaria ejecutiva, así que le damos la bienvenida también, está acompañando desde Buenos Aires, y bueno, le vamos a dar la bienvenida a quienes hoy nos van a acompañar, ¿sí? En este conversatorio sobre madurez humana y crecimiento en la fe, que son Marcela Mazzini y Rubén Castro. Pero les propongo que antes que compartamos nuestra hoja de vida, podamos hacer una oración, ¿no? Para empezar nuestro encuentro. Le decía a Silvia hoy que estaba pensando en la oración, y a raíz del tema eh, se me hizo inevitable acordarme de una hermosa canción que escribió un tiempito antes de fallecer Carlos Seoane, ¿no? Conocido mucho, que es catequista, compositor, músico y creyente, ¿no? Y creyente, amigo también. Y él tenía, y creo que tiene mucho que ver con el tema de hoy, tenía permanentemente una frase de decir que para ser feliz primero hay que ser agradecido. Así que él decía, mucha gente espera ser feliz para ser agradecido, dice, y a la mula hay que ponerla adelante el carro, no atrás. Primero hay que aprender a agradecer, ¿no? Y ya estaba con las noticias de su idioma cuando escribe esta hermosa canción que se llama Vengo a agradecer, que es realmente una invitación a la fe y a la acción de gracias, ¿no? Así que los invito a que escuchemos y que sea un poco nuestro impulso para encomendarnos a la oración. Escuchamos entonces esta canción tan hermosa de Carlos, se llama Vengo a agradecer. Señor del sol y los mares, hoy nada te pediré, porque ya me has dado tanto, solo quiero agradecer. Por las piedras del camino que mucho me han enseñado, las lecciones que he aprendido y las que aún no he aprobado. Vengo a agradecer, solo a agradecer por todo lo que me has dado, por lo quitado también. Vengo a agradecer, solo a agradecer. Hoy ya no te pido nada, mañana tal vez.
que todo es un gran regalo. De sobra lo he comprobado, pues nada vino conmigo y así me iré al otro lado. Señor del sol y los mares, de tu rostro ya no huyo. Al final he comprendido que no hay amor como el tuyo. Vengo a agradecer, solo a agradecer por todo lo que me has dado, por lo quitado también. Vengo a agradecer, tan solo agradecer. Hoy ya no te pido nada, mañana tal vez. Después, esta canción también la cantó en el último recital, ¿no? Y es un verdadero canto a la esperanza, ¿no? Y nosotros también venimos con mucho para agradecer, ¿no? Por esta pasión por evangelizar, por esta alegría, por educar, en medio de los desafíos que ofrece el mundo de la educación hoy, pero con nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor de la vida que hace nuevas todas las cosas. Así que les propongo que hagamos un Padre Nuestro para comenzar este conversatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora de Luján, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, querida Silvia. Sí. ¿Qué te parece si a nuestros invitados, a nuestra querida Marcela y Rubén, les pedimos que nos cuenten de qué venían hablando por el camino, por qué caminos han transitado que los han traído hasta aquí, qué es lo que vienen haciendo, qué es lo que vienen compartiendo desde su distinta experiencia y la riqueza de las experiencias y los trabajos que vienen haciendo. Así que, ¿qué te parece si los invitamos que nos cuenten? Me parece bárbaro. Vienen hablando en el camino. ¿Cómo no? Marcela, si querés, empecémonos. Bueno, yo me llamo Marcela Mazzini, me dedico a la teología, enseño en la Facultad de Teología de la UCA, enseño espiritualidad, me dedico sobre todo a la espiritualidad, que es lo que más me gusta, y también doy clase de sacramento del matrimonio y de metodología científica en el posgrado. Y soy catequista también, catequista acompañante espiritual, así que con mucho gusto de estar acá entre ustedes, me invitó mi amiga Connie, así que muy contenta de compartir con ustedes este espacio. Gracias por la invitación. ¿También sos mamá de? Sí, soy laica, estoy casada, tengo 2 hijos grandes ya, de 24 y 22, que se llaman Guadalupe y Juan. Buenísimo, gracias. Bueno, yo le voy a presentar acá al santiagueño más cordobés que existe. Así que no vamos a dejar que él se presente solo, Rubén. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy buenas a todos y todas, desde donde estén, y que seguro que nos une mucho el espíritu para poder estar aquí. Bueno, mi nombre es Rubén Castro y me tengo que presentar como ya en el doctorado de ser un pecador empedernido,
Es una cuestión que no me dificulta 1000 veces caerme y levantar. Y esa es una presentación oficial frente a ustedes. En relación a mis títulos, soy licenciado en psicología. En estos momentos, desde el día de San Jerónimo, 30 de septiembre, he presentado la renuncia al Colegio de las Hermanas Adoratrices Argentinas, que están aquí en Córdoba, que yo resido en Córdoba. Después de muchos años de trabajo como papá primero y después como psicólogo y docente, bueno, ha llegado un punto donde tengo que dar un paso al costado y me encuentro hasta hoy conmovido por emociones encontradas, ¿no? Pero que creo que siempre le pedí a Dios que me diera la luz para poder dar el paso al costado y siempre he bregado en eso, ¿no? Que otros no sucedan con mejores y mayores virtudes, mayores y mejores anhelos, y así es lo que creo que estoy en este camino, ¿no? De ver a dónde más el Señor me envía. Soy papá de 2 hijas, con un nieto también, casado, santiagueño, y como dice Pablo, que desde el 86 me vine a Córdoba a estudiar, porque era lo que más amaba, la psicología como pasión por el hombre y por la comprensión del mismo. Y hasta aquí muchas veces me sigo interpelando que puedo nunca terminar de comprenderlo al hombre, ¿no? Muchas veces por sus grandes dotes para transformar lo impensable y muchas veces porque es denostrante frente al trato y destrato que hace de los otros, de sí mismo y de ni que hablar la naturaleza. Me encuentro enrolado, o si puedo decir desde la ciencia, desde la logoterapia, Víctor Frank, en donde para mí me apasionó cuando en nuestra Universidad Nacional de Córdoba es muy fuerte la orientación psicoanalítica lacaniana, y desde ese punto de vista, bueno, no me doblegué, aunque anduve en esos caminos, pero descubrirlo a Víctor Frank fue decir, esta es la idea que yo tengo de hombre. Así que bueno, estoy trabajando fuertemente en la diócesis como acompañante en terapia de algunos religiosos y religiosas, laicos, gente que no comulga el credo tampoco, y con situaciones que, bueno, los años que tengo de consultorio y los años que tengo también haciendo un asesoramiento y acompañamiento de empresas, en especial muchas han sido en San Juan, en donde también hasta hace poco he estado como docente de la Universidad Católica de Cuyo, ahí en San Juan. Así que bueno, eso es mi derrotero. ¿Y qué me espera para adelante? Creo que grandes cosas. Aclaramos que la renuncia obedece a que Rubén se acaba de jubilar. A eso se debe la renuncia. No quiere mencionar la palabra jubilado, pero lo cierto es que se ha jubilado. Por eso estoy como encontrado en mis sentimientos. Quiero y no quiero, deseo y no deseo, me alegro y me entristezco, pero que creo que es natural en los procesos de tantos años frente a una vocación y una tarea que son los alumnos, que son los compañeros, colegas, que también me van diciendo, pero ¿cómo? Ya no te vemos negro. Y bueno, entré en un vacacional de 1 mes y después ya pasar a la vida activa de pasivo. Así que bueno, así es la vida. Muy bien. A todos los que nos están siguiendo les contamos junto con Silvia que estos encuentros tienen la modalidad de conversatorio, en el sentido de que tiene la riqueza de poder hacer este ping-pong y ida y vuelta un poco más desestructurado, pero también hemos descubierto que atrás de este ping-pong y este diálogo de ida y vuelta, nos hemos encontrado con procesos de profundización muy lindos que nos han ayudado. Por lo tanto, esta dinámica de conversatorio, la verdad que nos ha servido y nos ha ayudado. Entonces, si te parece, con Silvia habíamos visto, ¿no? De empezar, Marcelo nos decía, bueno, lo escuchemos primero a Rubén, ¿sí? Así que vamos a empezar por Rubén. Vamos a tener unos 20 minutos con Rubén.
y después pasamos a Marcela y después hacemos una síntesis común. Sí, sí, tal vez recordar que quien quiera hacer una pregunta o alguna duda que tenga, utiliza el chat para anotarla y después nosotros la compartimos con todos. Muy bien. Bueno, Rubén, uno de los disparadores entonces en cuanto a este tema va a ser un poco el diálogo un poco desde la psicología, de tu experiencia de trabajo en los colegios, también en la catequesis, ¿no? Desde el campo de la psicología y en diálogo con la espiritualidad. ¿Vos nos podés contar en tu experiencia, en tu camino, cómo este camino de acompañar la madurez humana puede ayudar a crecer en la fe? Y muchas veces, al contrario, cómo los procesos de conversión también nos pueden ayudar en nuestro proceso de madurez? ¿Qué tema, no? El elegido en la unión, ¿no? De poder encontrarnos como seres humanos en un proceso de crecimiento, de evolución, y que muchas veces nos encontramos con situaciones disonantes a lo que podríamos esperar ver y que realmente no lo vemos, no aparece el indicador. También es verdad que muchas veces frente a la situación donde esperamos ver ciertos y determinados indicadores referidos a la madurez, nos encontramos como sobrepasado, y me estoy refiriendo tal vez a chicos o jóvenes que presentan ciertos indicadores de madurez muy tempranos, y lo que se está viendo también actualmente, personas con cierto grado de su crecimiento evolutivo que no logran aún asirlos, apropiarse de estos indicadores, y cuesta hablar tal vez de conceptos de madurez o inmadurez. Y el hombre, dentro de todo, se debate en estas cuestiones donde no solo tiene que ver aspectos de su interioridad, puesto que siempre lo interior está siendo interpelado por lo externo, y cuánto lo externo puede estar incidiendo en lo interno para que aparezcan muy tempranas determinadas cosas. Si yo sigo el ciclo natural de la madre tierra y de la naturaleza, qué singular que es encontrarnos con ciclos sistemáticamente periódicos, y miren, ahora recién me decía mi mujer buscándola de que se anuncian tiempos de temperatura alta, a lo que hace 1, 2 o 3 días atrás en Córdoba hemos tenido muy bajas, casi de 12 y 13 grados, pero que no estarían en sintonía con lo que la estación primavera sugeriría que podríamos tener ya temperaturas más altas entre 20, 25 o, por qué no, pisando los 30. Entonces, que aparezcan estos grados excepcionales en los procesos de los ciclos de la naturaleza no quieren decir que no estemos viviendo una primavera, y como muchas veces ha pasado, hasta con heladas tardías en el tiempo de octubre, o hasta recuerdo alguna vez en noviembre, pero son excepciones frente a la circunstancia de lo que nos plantea los ciclos de la naturaleza. Conclusión: llevado eso al campo de lo humano, también muchas veces acontece eso. Y desde ese punto de vista, qué bárbaro plantearnos si, y se los pongo a consideración a los que estamos en el chat hoy, podríamos pensar que un niño de 5 años, salita de 5, ¿no?, ¿tiene la madurez o no es maduro? ¿Qué pueden pensar ustedes? No sé tampoco si en el auditorio hay gente que está trabajando en las salitas.
¿Qué dicen? Bien, vamos ahí a leer en el chat. Y ahí ya está resonando Marina diciendo, ¿Maduro para qué? Como diciendo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué más? ¿Alguien más que se aventure? Porque esto no tiene que ser expositivo, esto tiene que ser dialogal. Tiene que haber construcción en el espacio este de entre todos. Dice otro, Patricia, algunos sí y otros no a su edad. Y ahí volvemos a caer en lo mismo. ¿Qué es lo que esperamos ver y lo que terminamos viendo? La madurez siempre tiene que ver con acorde a, como han planteado ahí, a la cultura, veo que es a la edad y a las circunstancias. O sea, lo experiencial es fundamental en el crecimiento del ser humano. Y fíjense en que muchas veces hay circunstancias y situaciones que no colaboran o no favorecen. Hoy, gracias a Dios, los ríos otra vez en Córdoba se han vuelto a llenar de brío porque 2 o 3 días lloviznando ha hecho que los cauces vuelvan, pero es tal el grado de sequedad que hay que lo más probable es que los lechos chupen agua para adentro para que se vuelvan a refrescar los ríos internos. Y desde ese punto de vista, yo pregunto, ¿cuántas circunstancias y situaciones hacen que aflorezcan algunos determinados conceptos de madurez en estos niños de 5 o en un chico de 14 o 15 o tal vez en un adulto que nunca entendió las cosas y de repente las circunstancias de la vida lo exponen y no tiene otra que responder en ese debate con la vida, en una adentro y una afuera, y ahí está la gran cuestión de la crisis existencial de los seres humanos. Y la tienen, o la tenemos, desde nuestra gestación, donde, fíjense en que evolutivamente, qué tremendo que es venir en un estado acuoso, como es vivir intrauterinamente, y de repente somos expulsados extrauterinamente para pasar a un estado de líquido a gaseoso, en donde la autonomización es importante, ¡pum!, el chirlo en la cola, para que saquemos todos los elementos amnióticos y podamos respirar por nosotros mismos. Y ahí nos debatimos entre la vida y la muerte. Y qué tremendo que es una madre cuando puede asirlo al niño, porque por sí mismo el hombre es tan frágil en su existencia desde su aparición, y que creo que dentro de las especies animales a las cuales el hombre está sujeto, el hombre es el más frágil de todo. Se señala que nosotros podemos existir porque hay un otro más desarrollado que nosotros, porque nos acuna, nos pone contra el pecho materno y nosotros con ese instinto reflexivo de la succión y de la prensión comenzamos a tener vida, pero si no succiona, qué terrible que es. Por ejemplo, estoy recordando a los niños con síndrome de Down, donde no tienen desarrollado y hay que generarles el reflejo para que puedan succionar y de esa manera sobrevivir por la alimentación. Conclusión, desde nuestro nacimiento ya estamos llamados a la autonomización y a la separación, que muchas veces es hasta dolorosa y en algunos casos hasta traumática. Dice que hay chicos que a los 5 años quedan a cargo de sus hermanitos mientras las madres van a trabajar, pero dudo que eso los hagan los maduros. Y fíjate, ¿no?, cómo es el círculo de la vida donde nuestros ancianos hacen como estados regresivos donde casi se vuelven a convertir en aquellos que en un tiempo fueron y necesitan en su dificultad de autonomización la dependencia de otros. En eso creo que las culturas orientales nos llevan año luz
a las occidentales, donde los grandes inventos, como por ejemplo de los geriátricos, han hecho de que haya menos cantidad de ancianos en los hogares. Y otra, la gran crisis que se vive de nacimientos, porque los hombres y las mujeres hoy no quieren hijos, quieren animales, porque también eso los compromete en una tensión de responsabilidad y compromiso, que son también otros dos elementos significativos en los procesos de crecimiento y madurez personal. Entonces, hoy nadie escapa a la tensión existencial de debatirse entre triángulo, sostenerme o encontrar los elementos requeridos para el auto mantenerme, mantener, que sería tenerlo al otro como referente para también en ese mutuo intercambio mantenerlo, y tercero, que me mantenga. Pero esto yo también lo podría trasladar al concepto del amor, en donde amándome no puedo por exigencia existencial no amar al otro, y también en una proporcionalidad ser amado. Porque en esa trinidad se juega la existencia del ser humano. Si yo les diría a cada uno de ustedes, por favor, háganse un pequeño break y vean qué puntuación se podría dar cada uno de ustedes de 0 a 10 en amarse. 2, puntúense de 0 a 10 en amar. Y puntúense de 0 a 10 de ser amado. No sé qué puntuación se darían. Lo que sí sé que no podemos dejar de amarnos, amando y también pidiendo amor. ¿Qué les parece hasta aquí? Si hay alguien que quiera hacer una observación o un apuntalamiento a lo que estamos desarrollando hasta aquí. Rubén, Sí. en tu experiencia en el acompañamiento de chicos y adolescentes en la secundaria, ¿vos has visto que en los procesos de catequesis has visto elementos actualizados o has visto experiencias que realmente promuevan una madurez humana en los chicos, o has visto desde tu mirada, ¿no es cierto?, de psicólogo y de docente, o has visto más bien dificultades o escisiones en ese campo? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a eso? Desde ese punto de vista me siento muy crítico, porque me he encontrado muchas veces, y lo charlamos mucho con los compañeros de catequesis, ¿no? Como si estuviera desconectada la cuestión de la experiencia, y que es muy importante la experiencia que una persona puede hacer, mucho más allá en aspectos que tienen que ver con lo trascendental, con la intangibilidad, que la tenemos que traer y enraizarla en nuestra existencia. Digo esto porque, fíjate, ¿no? Vuelvo otra vez, tal vez a una etapa muy pequeña, como pueden ser los niños de salitas de 4 o 5, hasta llegar hasta los chicos de 14, 15, 16 años o 17 de la secundaria. Qué tremendo que es el concepto del Espíritu Santo cuando tengo que hacer la experiencia con los niños. Miren, lo más, para mí, ¿no? Aunque es bastante, lo más complejo, ¿dónde lo podrían ver? En hacerlos comprender, entender, y guarda que si me quedo en este concepto, Pablo, sería casi un ingreso de un Dios intelectual o de una de las personas de la Santísima Trinidad, muy teologizado o muy científico, o sea,
tomado muy científico, desde el conocimiento, cuando en realidad creo, y que en esto es tremenda la pedagogía cristológica, se encarna de tal manera en lo experiencial y en lo vivencial. Para algo que, a pesar de tantos años que tenemos, es complejo el concepto, entenderlo, de Dios. Es más, Dios es misterio, y bendito sea que tenga el misterio, digo, por ahí juego yo, ¿no? Un misterio revelado y una revelación misteriosa. Porque si en el todo absoluto hubiese sido Dios revelado, que creo que es revelado, Dios ya no sería Dios o yo sería Dios. Esa brecha que queda es hermosa, porque por un lado nos diferencia del otro creador y yo creado, y me permite una conexión importantísima. Como calculo yo que debe haber entre las tres personas distintas, pero un solo Dios trino. Llevarlo eso a la concepción de los chicos, más chicos, lo simbólico, lo representativo, entra con una fuerza, pero demoledora. Y en los adolescentes, y no están tan lejos tampoco si yo no los hago sentir. Y en esto tal vez una máxima ignaciana que a mí me conmueve, dice que no solo basta conocer y saber, sino sentir y gozar. No está diciendo que anulemos el conocimiento y el saber. Está diciendo de que lo hagamos sentir y gozar. Y si no vamos al campo de la experiencia, en donde también los chicos con sus cuestiones culturales, sociales, en las que se encuentran, nunca los vamos a poder convertir. Nunca. Porque está alejadísimo. Y que creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en estos aspectos evangélicos. También entender desde una concepción qué etapa evolutiva, madurativa está pasando este chico y esta chica adolescente. Porque no es una catequesis adulta que la adapto para el chico. Tremendo. Y quedamos desfasados. Es más, creo que los chicos por ahí nos sacan años luz del saber y del sentir de Dios en muchos aspectos. Y fíjate qué capacidad que vamos a tener que tener nosotros como catequistas o pastores del Evangelio en estas comunidades de adolescentes. Y es un desafío. Eso tal vez esta sintonía de hablar de la madurez humana en relación a la madurez de los catequistas despierta mucha tensión en el catequista. ¿Por qué? Y imagínate los conceptos de autonomía, aspectos que tienen que ver con su capacidad de autopercepción y autorreflexión o de autoconocimiento propia del catequista. Eso de estar abierto, de aceptar que el otro tiene esa opinión, por más que nosotros sepamos que puede estar equivocada, errónea, no es tan así. Automáticamente somos impugnantes. Y es lo peor que puede suceder eso con un chico que está queriendo saber quién es Dios, para qué es Dios, qué sentido tiene en la vida. Y ya lo estamos obstruyendo de entrada tal vez a los chicos. Y no estoy diciendo con esto que sea viva la pepa, pero qué tensión que nos producen esos tipos de interpelaciones. Y claro, me acordaba mucho de un docente que tenía en la universidad que nos decía que lo más difícil y complejo es trabajar con estos grupos etarios, que son los adolescentes y los niños. Si yo lo traslado también desde la ciencia psicológica a la ciencia de la fe y del descubrimiento de Dios, es también complejo. Y uno diría, bueno, entonces, ¿quién es el que está preparado? ¿Basta solamente con la voluntad que yo pueda tener como catequista? Sí,
pero ¿qué más vas a hacer como catequista? Y si no, así nos convertimos simplemente, no sé, en un libro, bueno, antes era, se decía viejamente el libro gordo de Petete, ahora estamos en el chat de la inteligencia o tal vez el amigo de Google que todo te responde, todo te lo dice, ¿no? Dice, y ahí dice gente de Rosario, coincido en que tienen que hacer la experiencia de sentir y nos quedamos muchas veces solamente en el conocer. Vuelvo a insistir para no generar ningún tipo de cuestión de decir que no vale el conocimiento de Dios. Pero también el conocimiento de Dios tiene que ver con ciertas etapas evolutivas donde va acompañándose los procesos de conocimiento. Y muchas veces podemos quedar como descolocados a la hora de la transmisión de ese saber porque, y entre comillas, el receptor o el reservorio que sería la persona de 5 no es lo mismo que el de 14, y en esto por ella podríamos, vuelvo a insistir, no con mala intención, podríamos pecar y no es así. Y tal vez, miren, creo que desde este punto de vista es tan interesante una pedagogía de abajo hacia arriba, ¿no? Como lo que plantea también esto del conocimiento de Dios de abajo hacia arriba por Alsengrun, ¿no? Y que es bien cristológico al hecho de decir, ¿por qué Jesús se tiene que abajar? Y que es un dato bastante significativo. ¿Por qué? Y porque tienes que tener un conocimiento tal de vos mismo para poder hacer eso. Y eso es un proceso que creo que se lo va ganando por la experiencia en donde creo, bueno, no sé, veo la persona de Jesús y mamita se habrá tenido a encontronazos, desaires, desencuentros y hasta en su propia comunidad de los discípulos que no entendían. Y creo que hasta el día de hoy seguimos sin entender a tantos años. Conclusión. Sí, Rubén querido, vamos cerrando porque en realidad hemos pasado 20 minutos más, porque eran 20 y 20 y vamos 40. Bien, entonces yo me parece que por decirle Silvia se quedó traba. Me parece que sí. Bueno, mientras tratamos de restablecer la conexión con Rubén. Y creo que es válido, porque los primeros que debemos ser interpelados somos nosotros mismos. Muy bien. Bueno, Rubén, se había hecho un cortecito en el medio. Sí. Bueno, estamos. Y bueno, vamos a invitarla a que Silvia, que es la coequiper de Marcela, acompañe esta parte con Marcela, ¿sí? Gracias, Rubén. Ya nos unimos en el contrapunto, en el ida y vuelta hacia el final. Bueno, gracias, Rubén. Gracias, Marcela. Y en este punto nos gustaría que nos ayudes a reflexionar en esta relación fundamental entre la madurez humana y el crecimiento en la fe. Y cómo esto está acompañado en una espiritualidad sana, ¿no? Tal cual. Bueno, le pido ahí a Roxy que me preparé un PowerPoint para ordenar un poquito las ideas, ¿no? Gracias, Rubén, por todo lo que nos iluminaste, y ahora vamos a ofrecer seguir dialogando sobre el tema, ¿no? Me gusta mucho esta imagen de la planta y las raíces y las hojas, las flores, luego y los frutos, ¿no? Y cómo hay una relación fundamental entre el proceso de madurez humana y de crecimiento en la fe. Muchas veces hablamos nosotros de madurez, ¿no? En nuestra cultura contemporánea en general hablamos de madurez y qué es ser maduro, y esto no es maduro, inmaduro. Y yo me acuerdo una vez un profesor que teníamos,
que muchos, a lo mejor ustedes alguno lo conoció y otros lo sintieron nombrar, el padre Gera, ¿no? Que era un gran teólogo y tenía esta virtud de transmitir con mucha sencillez cosas muy profundas, que eso solo lo hacen los grandes, ¿no? Y él decía, bueno, el que es maduro es el que es capaz de entregar frutos, es el que da fruto, como en la naturaleza, ¿no? Por eso traigo esta plantita, porque, bueno, si observamos la naturaleza, cuando una planta, cuando también los animales, ¿no es cierto? Cuando llegan a su madurez, dan frutos, tienen cría, ¿no es cierto? Entonces, la madurez nosotros la podemos ver en nuestra capacidad de dar fruto, cada uno en su medida, ¿no es cierto? Y a su tiempo vital. Y estos procesos, ¿no? Que a veces los tendemos a ver separados, la madurez humana y el crecimiento en la fe, porque es verdad que alguna persona puede ser madura humanamente y su fe estar pequeñita, y al revés, ¿no? Tener fe, mucha fe, tal como la puede vivir, y tener como algunas materias pendientes en su madurez humana. Pero estos dos aspectos del ser humano, especialmente el creyente, están llamados a crecer en armonía, y así como uno puede tirar del otro, ¿no es cierto?, en el sentido negativo, como, bueno, que estamos desbalanceados, es verdad que también puede tirar en el sentido positivo, es decir, invitarte a crecer. ¿Cuántas veces una fe, ¿no es cierto?, que bueno, es sostenida por una persona tanto cuanto puede, le va mostrando, ¿no es cierto?, en su apertura a Dios, aspectos de su realidad humana que todavía no están consolidados y que tienen que crecer, ¿no? Y que no podemos, está lindísimo rezar el rosario con toda oportunidad, pero si qué sé yo, si se te rompe el lavarropa, se te rompe el auto, podés rezar el rosario, pero lo más conveniente es que vayas al mecánico, que llames al señor que arregle el lavarropa, ¿no es cierto? Bueno, con el elemento del crecimiento humano, nosotros no nos basta la ayuda de la fe, porque hay un axioma en la teología que es muy interesante, ¿no es cierto? Un axioma, una verdad que se sostiene desde el medioevo, y es que la gracia supone la naturaleza. Claro. Y la supera, pero la supone. Y siempre estamos ahí, ¿no es cierto? Entonces, la gracia supone la naturaleza y la supera, pero la supone. Y entonces en ese diálogo de gracia y naturaleza es como vamos creciendo a un ritmo que nunca es el de los libros. Vieron que si uno lee un libro de psicología evolutiva o un libro de anatomía infantil, ¿no? Los que somos padres, se supone que un bebé a los 6 meses tiene que quedarse sentado. Pero hay pocos bebés que a los 6 meses exactamente se sientan. Algunos se sientan a los 5 y otros se sientan a los 7, ¿sí? O a los 8. Es decir, los manuales de psicología evolutiva y de psicología y de evolución infantil, digamos, bueno, son nada más que orientativos. Después, cada persona escribe su historia sagrada. ¿Vemos la siguiente diapositiva? Muy bien. Entonces, el primer puntito que yo les quería traer es esta necesidad de integrar la personalidad, ¿no? Ahora no voy a hablar tanto para los catecúmenos como para los catequistas, los agentes, ¿no es cierto? Porque, como dice Jesús, ¿no? De lo que abunda el corazón, habla la boca, y como dice el Papa Francisco, la mejor evangelización es la evangelización por irradiación, ¿no? Los padres sabemos bien que podemos hablar hasta cansarnos de algunos temas, pero finalmente nuestros hijos van a hacer lo que nos vean hacer a nosotros, ¿no? Y cómo nos sientan vivir. Y yo creo que esto, salvado las distancias, sucede también en la evangelización. Más que lo que nosotros decimos, especialmente los niños, que son como papel secante, ¿no es cierto?, absorben lo que nosotros vivimos e irradiamos, ¿no? Y entonces, ahí es donde nosotros, un primer puntito de la madurez, nos habla de integrar la personalidad.
y integrar los distintos aspectos de nuestra vida, los aspectos afectivos, los aspectos cognitivos, los aspectos volitivos, el deseo, la sexualidad, que nosotros tratemos, digamos, de armonizar ese crecimiento, ¿no? Y ese desarrollo armónico es la base para una fe auténtica. La fe supone de alguna manera, para poder crecer y para poder seguir irradiándose, que nosotros también irradiemos esta integración personal. Ninguno de nosotros es perfecto, ni el Señor nos pide que seamos perfectos más allá de la perfección de la misericordia, ¿no? Como dice Jesús en el Evangelio de Lucas. Pero la fe, la luz de Dios, nos va mostrando esos aspectos nuestros que están más débiles para seguirlos trabajando. Y a algunos nos sorprenderá la segunda venida del Señor, o el Señor nos llamará a su presencia y seguiremos trabajando todos esos aspectos. Roxy, vamos a la siguiente. El otro puntito que habla de madurez es el de la autenticidad y la coherencia personal. La autenticidad es la posibilidad o la condición de ser verdadero existencialmente. Cuando una persona es existencialmente verdadera, es decir, dice lo que hace lo que dice, más o menos en la sencillez del conjunto, eso se percibe y se transmite, ¿no es cierto? Y las personas son muy sensibles a esto, lo captan rápidamente. Aunque no le puedan poner estas palabras, los niños, los jóvenes, también captan la autenticidad y la coherencia personal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esto nos lleva a nosotros a decir, bueno, una personalidad madura es una personalidad que evita, ¿no?, la desconexión entre lo que creo y cómo vivo. Por eso nuestra fe es tan integral, ¿no es cierto? Abarca no solo cosas que conocemos, sino que abarca toda nuestra vida. Y eso es lo que tiene de hermoso y de comprometido la fe. También cuando nosotros transmitimos la fe. Si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a la química, enseñamos química, investigamos en química y un experimento no resulta, bueno, no resulta. En cambio, si Dios no existe, nosotros tenemos un problema existencial, no solo desde el punto de la transmisión del conocimiento, sino que, bueno, que realmente esto nos involucra a nosotros. Entonces, el hecho de nosotros presentarnos como personas auténticas, con todos nuestros límites, verdaderas, ¿no?, sin máscaras, sincera, ¿no?, sincera, la persona sincera es la que no tiene cera en la cara. Esto viene del antiguo teatro griego, ¿no? Entonces, si nos presentamos así, nuestro mensaje es más eficaz, aunque tenga las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros. ¿Seguimos un poquito más, Roxy? Bueno, una persona madura también tiene capacidad para gestionar las crisis. No es una persona que no tiene crisis o que las pasa caminando, ¿no? Las vive, las sufre, las atraviesa como todos los hijos de Dios. Pero es una persona capaz de resistir las frustraciones, los conflictos, ¿no? ¿Cuántas veces nos quejamos de que algunos grupos de niños son intolerantes a la frustración o nosotros no los educamos para afrontar las frustraciones? Bueno, posiblemente porque nosotros eso no lo tenemos elaborado y acomodado, ¿no es cierto? Y desde la fe nosotros vemos las crisis, no solo las crisis personales, incluso las crisis de fe, no solo como circunstancias desconcertantes, sino como oportunidades de crecer, ¿no? Porque además nosotros tenemos un contrapiso que es nuestra fe. Entonces, muchas veces no sabemos de qué se trata ni hacia dónde va el barco, pero sabemos que Jesús está con nosotros, aunque a veces parece que duerme, ¿no?, como en el Evangelio de la tormenta. Jesús parece que duerme, pero nosotros sabemos que está. Y si nos falta la experiencia de que Jesús está, tenemos la comunidad para que nos recuerde que Jesús está. Porque finalmente la iglesia es una cadena de credibilidades, ¿no?
Nosotros creemos porque otros han creído antes y otros creerán después porque nosotros creemos, pero también se da de manera sincrónica. Cuando uno afloja, el otro sostiene. Y esa es la maravilla de la comunidad y que Dios nos salva en comunidad en un pueblo. Entonces, capacidad para afrontar, gestionar y llevar adelante las crisis es otra característica de una buena integración entre la fe y el crecimiento humano. Una más, Roxy, tener una cierta autonomía afectiva y espiritual, ¿no? Una de las notas del crecimiento es la capacidad de autonomía. De hecho, cuando nosotros educamos y criamos a nuestros hijos, lo que queremos es que ellos sean libres y autónomos y que un día no nos necesiten más a nosotros, que no tengan que depender de nosotros, ¿no? Como decía Rubén, los seres humanos somos los vivientes más indefensos, porque las crías de otros animales, si ustedes vieron alguna vez el parto de un caballito, por ejemplo, nace y se pone de pie. Nosotros tardamos un año en ponernos de pie, ¿no? Y teóricamente somos mamíferos mucho más evolucionados que ellos, ¿no? Sin embargo, no sobrevivimos sin el acompañamiento de otros, pero la libertad y la autonomía es un punto de llegada. Y esto se vive no solo a nivel fisiológico, sino también afectivo y espiritual. Muchas veces nosotros confundimos esto de apoyarnos en otros para creer a depender de otros para creer. Finalmente, la fe, como la vida, como tantas cosas que vivimos, son caminos personales. Y nosotros tenemos que educar para esa libertad y para esa autonomía. Y mal les podremos enseñar a los otros la autonomía afectiva si nosotros no tenemos esa autonomía, si estamos dependientes, ¿no es cierto?, de otros, aún siendo adultos, porque bien sabemos que la edad cronológica es una cosa y la madurez es otra, ¿no? Entonces puede ser que seamos viejos y maduros. Y algunas personas que le han tocado o tienen algunos dones, o han tenido esa capacidad de crecer más armónicamente, muchas veces expresan una madurez que, bueno, que sobrepasa la edad biológica que tienen. Seguimos, Roxy, un poquito más. Bueno, otra nota de la madurez es la integración de la afectividad y de la sexualidad, ¿no? Esto que está en este momento, los desequilibrios en la vivencia de la sexualidad, un poco la crisis cultural que vivimos, pero también la cuestión de los abusos en la iglesia, ¿no? Nos han mostrado cómo una vivencia sana de la sexualidad es fundamental para que la fe pueda florecer. Y cuánto descrédito nos ha traído como iglesia toda la crisis de los abusos, ¿no? Que ha llevado a que muchas personas se alejaran, pero no, perdonen, ¿no? Pero no tiene tanta importancia que se alejen de la iglesia. La pena es que se pierden el contacto con Jesús por culpa nuestra, ¿no es cierto?, de los miembros de la iglesia. Y que además es una cosa tremenda, ¿no es cierto?, este tema del abuso. Pero acá tenemos un punto que a veces, como la sexualidad, en estos tiempos no, pero en otros tiempos la sexualidad fue un tabú y de esto no se hablaba y etcétera, no nos ha ayudado a crecer de una manera armónica, para poder también integrar ese crecimiento en nuestra vida de fe. Muy bien. Y vamos a la última, que es el tema de la gracia y la libertad. La vida de los cristianos se construye en un diálogo de libertad con nuestro Creador, ¿no es cierto? Dios, que todo lo puede y que es omnipotente, sin embargo, respeta a ultranza nuestra libertad y dialoga con nuestra libertad. Siempre hay un ofrecimiento de parte de Dios, ¿no? Y también la teología dice que la gracia precede, acompaña y secunda todas las cosas buenas que nosotros podemos hacer. La gracia no la tenemos que pensar como si pensáramos el
el baño de chocolate de una torta, ¿no es cierto? Que estaríamos nosotros y la gracia sería como la cubierta de chocolate de la torta. No, la gracia es amistad con Dios. La gracia es la amistad con Dios. ¿Cómo podríamos escindir en la descripción de la amistad con un amigo? ¿Dónde empieza mi amistad con él o con ella y dónde termina su amistad conmigo? No, estamos describiendo una relación, una relación. Y en esa relación, en ese vínculo, donde Dios nos ama y nos ofrece todo lo que tenemos, como decía la hermosa canción que escuchamos al principio, ¿no es cierto? Y que nada traíamos y nada nos vamos a llevar, está nuestra respuesta de libertad. Y ahí vamos creciendo y entretejiendo nuestra vida, ¿no? Entonces, digamos, alcanzamos nuestra madurez cuando podemos vivir esta amistad con Dios de una manera integrada e integral y de una manera libre, que esa es tan hermoso, ¿no es cierto?, lo que dice el Evangelio de Juan cuando en el discurso del buen pastor Jesús dice, bueno, vine para que tengan vida y la tengan abundante, ¿no es cierto? Este es el proyecto de Dios, ¿no? Y también llama la atención que los maestros espirituales, cada uno con la antropología propia de su tiempo, porque todos obedecemos a nuestro contexto, sin embargo, fíjense que San Juan de la Cruz en el siglo XVI decía una cosa que siempre me impactó mucho, ¿no? Él decía, hay gente que no aprovecha, que en el vocabulario de San Juan de la Cruz significa que no crece, que no evoluciona, porque se pasa dándole a Dios cosas que Dios no le pide. Qué interesante, ¿no? Se pasa dándole a Dios cosas que Dios no le pide. Entonces, yo creo que en esto la verdad, ¿no es cierto?, la humildad y la verdad son siempre buenas consejeras, son siempre buenas consejeras, porque la humildad, que es la verdad, como decía también Santa Teresa y Santa Teresita, ¿no?, nos van a ir mostrando con la ayuda de Dios, porque nos miramos no desde la crueldad de nuestra mirada, que a veces es hipercrítica, o de la mirada de alguien que nos quiere, sino desde la mirada del Padre misericordioso, no esas cosas que vividas como agujeros lo que nos falta, sino como esos pendientes de crecimiento que tenemos, ¿no? Dios siempre mira en nosotros estos aspectos, Dios nos mira en todas nuestras potencialidades. Bueno, y la humildad y la verdad siempre nos van a llevar al crecimiento. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes, pero bueno, ahora escucho todo lo que ustedes quieran decir y podemos dialogar. ¿Te parece, Silvia? Sí, muchísimas gracias, Marcela. Hilda dice que está en un todo de acuerdo con respecto a la irradiación que hacemos de nuestra fe en los demás y sobre todo a los niños y adolescentes, ¿no? Claro. Y acá a mí me surge una pregunta que es, ¿qué pistas puede tener un profesor catequista, ¿no?, para ayudar a los estudiantes que tiene a su cargo para que ellos puedan llevar este proceso de integración? ¿Qué Claro. pistas te parece interesante darles? Bueno, ahí tenemos toda la psicología y yo no voy a opinar de eso porque no es mi tema, pero sí uno mira, ¿no es cierto?, la pedagogía de la fe y también lo que el Papa nos invita a vivir. Yo creo que la escucha, ¿no es cierto?, una escucha integral del ser humano que tenemos adelante, ser humano chiquito, ser humano grande, ¿no?, nos va a dar a nosotros la hoja de ruta de por dónde acompañar a la persona, ¿no? Porque finalmente las respuestas que nos sirven son las que nos damos a nosotros mismos, la que cada uno va encontrando, pero necesitas ese facilitador que te ayude, ¿no? Ojalá nosotros podamos ser esa persona que te da el espacio y el tiempo para que te puedas encontrar a vos mismo, porque eso después te lo llevas puesto, ¿no? Claro, no dependes de lo que yo te digo, sino de lo que vos vas encontrando
pero bueno, necesitas ese espacio y ese tiempo que te lo ofrezca alguien para que te puedas encontrar, ¿no? Y yo Claro. creo que hay esta mirada, ¿no es cierto? Cómo nosotros miramos a las personas que tenemos delante. Y tratemos de ser ese el que acompaña es Dios y el Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos que hacer es facilitar ese encuentro entre la persona y el Señor, ¿no? Claro. Hay un pequeño chiste que es poco tonto, pero siempre me lo acuerdo porque es súper gráfico, ¿no? Que a mí me lo comentaba un profesor que tenía, que decía, bueno, que una vez en una escuela había un chiquito que se metía el dedo en la nariz. Entonces la maestra estaba con esto de que el chiquito se metía el dedo en la nariz y que no sabía cómo decirle a la mamá y que se debatía en esta duda, ¿no? De si decirle, no decirle, y un día se presenta la oportunidad, llega la mamá, está sola, a buscar al chiquito, y el chiquito estaba jugando, entonces le dice, mira, te quiero comentar una cosa de tu hijo. Y entonces la señora dice, ¿qué? ¿Se está portando mal? No, se porta bárbaro, no hizo la tarea, no, la tarea la hace siempre. Mira, te quería comentar que se mete el dedo en la nariz, le dice la maestra. Y la mamá le dice, ¿viste? Va a ser investigador. ¿Entendés? Digamos, o sea, Dios nos mira así, Claro, como una mamá buena, ¿no? claro. Seguramente la mamá después le dirá que, bueno, que esta no era una costumbre del todo socialmente aceptada y bueno, y lo acomodará. Pero no lo mira como un niño de Está malas en cosas, falta. Claro. ¿entendés? Sino Sí, sí. lo que esa costumbre está hablando de su capacidad. Entonces, en la medida en que nosotros miramos a las personas desde su potencial, las ayudamos también a mirarse a sí mismas así, ¿no? Claro, gracias. Marina dice, fuimos creados en relación, aunque seamos individuos originales, autónomos en un todo social para discernir el camino de la propia misión, ¿no? Amén. Sí, y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar desde los itinerarios catequísticos, ¿no? A los procesos de maduración humana? ¿Cómo se te ocurre? Y yo creo que bueno, que esto, ¿no? Estando al costado y no olvidándonos de que los caminos, León Felipe tiene un poema hermoso, León Felipe es un poeta español, ¿no? De la época de Machado, más o menos, Ujú. que tiene un hermoso poema que dice que nadie fue ayer ni irá mañana hacia Dios por este camino que voy yo. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Si yo eso lo tengo claro y que cada uno tiene su camino, trato de leer la partitura de cada persona y la persona me va a ir indicando el tiempo, el ritmo, ¿no? Porque a veces, como nos pasa con los hijos, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces tenemos ideas de lo que nuestros hijos tienen que ser y Mm. hacer y nos olvidamos que tienen su propio camino, su propia cadencia, su propia partitura, ¿no? Tratar de... Tal cual. Y también nosotros creo que para tener todo esto, además de pensarlo y formarnos, también tenemos que rezar, porque no podemos tener una actitud contemplativa, ¿no es cierto? Es mentira que somos contemplativos de Dios a quien no vemos, si no somos contemplativos de las personas a las que vemos. Mm. Si no soy capaz de prestarle atención a los seres humanos que tengo adelante, no le voy a poder prestar atención al Señor. Entonces, Claro. en la oración le pedimos al Señor que nos entrenamos en esta capacidad de escucha y de contemplación para ver qué es lo que necesita esta persona, ¿no? Gracias, Marcela. Y nada. Elba dice, la capacidad para gestionar las emociones y las crisis me parece muy importante. Creo que es necesario dar pasos para hacer experiencia. Claro, claro. Otra cosa que es importante es no tenerle miedo a, bueno, en nuestra sociedad el sufrimiento, el dolor, la adversidad es un tabú. Entonces, nosotros no sabemos pasar los momentos difíciles y tampoco sabemos estar al lado de una persona que atraviesa un momento difícil. Y Tal qué cual. importante es no intervenir en
en el asunto, sino acompañar desde una mirada compasiva, que como dice alguien, la compasión es la forma que encuentra el amor cuando se encuentra con el sufrimiento. La forma que toma el amor cuando se encuentra con el sufrimiento. Entonces, si vos estás frente a una persona que o sufre, o le está pasando mal, o tiene que hacer su experiencia, bueno, que tu amor sea un amor lúcido, que sepa cuándo intervenir y cuándo callar, y siempre acompañar, porque lo importante, hay un poder muy sanador que es el de la presencia. Tal cual, Pero hay que aprender a estar presente, ¿no? tal cual. Gracias. Una pregunta que hacemos el contrapunto entre los dos también para que ustedes puedan entrar en diálogo con Rubén y Marcela. Va por este lado. Ustedes que tienen contacto con el programa de formación de los profesores de ciencias sagradas, a la luz de esta temática y esta relación que es absolutamente necesaria e insustituible entre madurez humana y madurez de fe, ¿ustedes consideran que las actuales programaciones o los actuales diseños curriculares en cuanto a la formación de los docentes de ciencias sagradas realmente habilitan para este diálogo o es una deuda todavía pendiente? Rubén, ¿qué pensás vos? Creo que estamos en camino para ser un pesimista esperanzado, porque yo voy a salvar, como diría la proposición, ¿no? Pero que muchas veces no está engarzado en el contexto y en la realidad del ser humano. Entonces aparece como disociado entre lo que me están hablando y diciendo y lo que estoy viviendo. Por eso tal vez, siguiendo mucho la línea de Marcela, decía, qué bárbaro que es, hasta cuándo me quedé sin palabras, pero estuve al lado. Y nosotros ni sabemos el bien que hemos hecho, simplemente he estado al lado. Entonces, frente también a la inquietud, al desgarro, a la pregunta, ¿no? ¿Por qué tendríamos que responder todo? ¿O por qué tendríamos que saber todo? Como diciendo, ¿no seríamos capaces de ponernos al lado del otro para juntos comenzar a contestarnos? Y que eso tiene mucho que ver con lo que está muy en boga hoy de decir, generar espacios de pensamientos críticos. Pero tenés que tener cintura, tenés que tener capacidad de vaciamiento, si no, ya estás prefigurado. Y en ese sentido, yo creo, por mi humilde experiencia con los adolescentes, como se dice en santiagueño, te han junado a la legua. Y realmente esa capacidad de empática que necesitan, es decir, ¿qué quiere el otro de mí? Y se juega la confianza, se juega el respeto, se juega el podernos equivocar como condición natural y humana. Entonces, desde ese punto de vista, podemos caer sin querer en un conocimiento que es válido, pero que es vacío a la hora de la necesidad del otro. Entonces, vuelvo a caer en una posición que dije, si yo no parto desde el otro, y te tenés que abajar, sin que por abajarme yo pierda mi condición de asimetría como docente. Claro. Porque también pasa, creo, ¿no? Muchas veces que por abajarnos nos convertimos en uno más de ellos, y no es verdad. Y también te captan, en especial los adolescentes o los jóvenes, te das cuenta. Yo creo que nos está faltando esa posibilidad de experiencial, ¿no? En donde no solo basta el planteamiento curricular, sino los espacios que tienen que quedar para la experiencia de eso. Tal vez el concepto de taller, el concepto de proyecto, ¿no?
O el proyecto de que hoy, por ejemplo, en un planteamiento que me hacía una hermana muy bien, de decir, bueno, vamos a hacer cenáculo, vamos a trabajar fuertemente, porque hay que comenzarlos a hacer caminar para que estos chicos lleguen a, ¿cómo se llama?, a los retiros de silencio. Y yo dije, este es un camino arduo, donde yo tengo que comenzar al menos con 3 minutos, cállate, no hables nada, serenate, sosegate, acomoda tu postura corpóreo, respira, cerrá los ojos para que no te tientes. Si yo no arranco con eso, yo no sé si voy a llegar a un retiro de silencio que es altamente positivo y como fin último, está espectacular. Pero tengo que partir de el movimiento, la distractibilidad, el Internet como posibilidad que no hay margen. Entonces, si yo no te aquieto y no te hago entender, bueno, y te imaginas que si ponemos a un chico o a una chica, o hasta lo que nos cuesta a nosotros también en un retiro, hacer silencio. Vuelvo otra vez de decir, qué interesante que es el conocimiento engarzado en la experiencia, o la experiencia que posibilita el conocimiento. Van de la mano, pero vuelvo a insistir, capaz que hay docentes que tienen toda la virtud del deseo, las ganas y todo lo demás, pero prepárate vos primero en acallar, en no juzgarte y no condenarte, en mirarte con amor, perdonarte. Por eso vuelvo yo a esa tríada de decirme amarme, amando y siendo amado. Y eso es captado sensorialmente por el otro, sino porque pueden tener algunos llegada y otros no tienen. Me parece, es mi hipótesis, no quiere decir que sea. No sé si ayuda o confunde más, pero me encantaría si se confunden algunos que la tienen clara, y me encantaría que los orientados se desorienten y los desorientados se orienten con eso. Eso ya depende de ustedes, a mí no me corresponde. Yo armo lío nada más. Claro. Marcela. Sí, acá Ariel Gleiser o Glaser decía, bueno, que si en otros momentos se ponían alguna virtud, alguna actitud, alguna competencia al principio de cada grado o año. No sé cómo es, no sé exactamente qué es lo que conviene, y creo que ahí los pedagogos nos pueden ayudar mucho. Lo que yo tengo la impresión es que a veces nosotros damos respuestas a preguntas que nadie tiene. Y por eso nuestras respuestas, que son valiosas, caen en la nada y no son significativas para las personas que nos escuchan. Entonces hay que indagar y sostener más la incertidumbre de la pregunta, ¿no es cierto? O sea, a ver, ¿qué pregunta tiene la persona que tengo enfrente, ¿no? Y después ver cómo yo la respondo. Y formarnos y todo lo que podamos y en distintas competencias también, porque estamos en un mundo que cambia permanentemente y nosotros estamos pidiendo a los chicos y a los jóvenes que estén sentados, chicos y jóvenes que no ven un reel de más de 30 segundos, ¿no es cierto?, en Instagram. Entonces, bueno, hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero no solo la metodología, sino sobre todo en la pregunta, en el contenido. ¿Qué se están preguntando, no? ¿Qué se están preguntando? ¿Qué están viviendo estas personas? Eso por un lado. Y por otro lado, que en los procesos catequísticos y en los procesos de formación, por ejemplo, de los profesores de ciencias sagradas o cuando enseñás en los seminarios donde la gente van, chicos que van a ser sacerdotes o religiosas, están viviendo procesos personales que los toman mucho. Y sobre esos procesos y esas cosas que se están planteando de mucho contenido existencial, yo por ahí vengo con un dato histórico que les parece cero relevante y entonces eso pasa de largo. Hay algunos contenidos que hay que aprender en la teología porque forman parte de la currícula, etcétera, pero yo creo que va de todo a todo para que eso forme parte de una formación integral, precisamente, que se vuelva significativo, ¿no? Que se vuelva significativo. Bueno, con Silvia en la facultad
lo sabemos y lo vivimos. Pero para eso primero nosotros tenemos que ver y saber el tipo de procesos que ellos están viviendo. Y eso es muy notorio, Tal cual. ¿no? Cuando lo ves en el profesorado, los problemas que tienen los de primero y los problemas que tienen los de cuarto y los que están terminando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que entrar ahí en el proceso que está haciendo la persona. Así es. Creo que junto con estos lineamientos y orientaciones que estamos elaborando, va a ser como muy importante también, a la luz también de lo que nos van compartiendo ustedes, la importancia de poder diseñar experiencias. Tal cual. O sea, hacer un verdadero itinerario de experiencias fundantes y fundamentales que tengan como una doble dimensión. Por un lado, nos permita conocerlos más en profundidad, ¿no? Y conocerlos en situación a los interlocutores. No va a ser posible una madurez en la fe si no conocemos el interlocutor concreto. Y en esto, si bien hay guías generales para conocer algunos aspectos propios de la edad, pero también necesitamos las coordenadas que los atraviesen en el aquí y ahora este determinado grupo, Tal cual. el individuo, ¿no? Entonces creo que va a ser como muy importante, recupero un poquito de lo que nos van compartiendo, la importancia de poder diseñar experiencias, ¿no? Diseñar un itinerario de experiencias fundamentales que permitan, ¿no?, poder ver en vivo y en directo esta persona que está caminando y que a la luz de la fe, ¿no?, de lo que le podamos anunciar, se transforme cada una de esas experiencias humanas en una verdadera experiencia de Dios, ¿no?, que los ayude en su camino, que los ayude a seguir creciendo en la fe, ¿no? Así es. Un gran desafío. Muy bien. Silvia, ¿querés compartir algunos mensajitos más que nos están llegando? Dice, acá en el chat se ha dado un intercambio muy rico entre los participantes y dice, por ejemplo, Cecilia, Rubén, totalmente de acuerdo con respecto a la experiencia y la cercanía junto al Señor en diferentes momentos. Acompañar el crecimiento de los niños en cada etapa madurativa con la vivencia cerca y sintiendo al Dios Trinitario. Marina dice, claro, hay que estudiar todas las teorías de enseñanza-aprendizaje porque siempre va a depender de las capacidades de cada educando. Hilda vuelve a sostener formación integral permanente en un todo de acuerdo con lo que comenta Marcela, ¿no? Y Marina dice, la fe tiene su camino que sobrepasa todo. Bien. Bueno, ya vamos llegando hacia el final del conversatorio. ¿Y te parece, Silvia, que le pidamos a Marcela y a Rubén un minutito de cierre? Me parece. Una idea que integren o una idea que quieran transmitir, compartir con quienes nos están acompañando en este conversatorio. Me permito empezar, Rubén, pero si vos querés me decís. Hay un tema que suele salir en las clases de espiritualidad, ¿no? Cuando charlamos por estos campos. Y es la relación entre la psicología y la espiritualidad, ¿no? Y la pregunta de si se puede ser santo, vamos a decirlo coloquialmente, si uno no tiene todos los patitos en fila, ¿no? Y bueno, y la historia de la espiritualidad está llena de santos, afortunadamente, y la mayoría no tenía los patitos en fila. O sea, como nosotros, básicamente, con la diferencia que ellos se habían entregado totalmente, ¿no? En toda su dimensión existencial, y que incluso ese amor a Dios y a los hermanos había sanado en ellos muchas cosas, ¿eh? Porque bueno, el amor sana también, lo sabemos bien. Tal cual. Y el acercarnos al Señor nos sana. Entonces, bueno, es un diálogo posible y necesario. O sea, creo que es como afinar un instrumento musical, ¿no?
la obra, la canción puede ser hermosa, pero si la guitarra está desafinada, o el violín, o lo que fuera, y la ejecución no va a salir de todo bien. Bueno, nosotros evangelizamos y el instrumento somos nosotros mismos. Entonces tenemos que estar lo mejor posible para entregarnos esa tarea de evangelización. Y de esa manera dialogan, digamos, la gracia y la naturaleza, ¿no? La salud y la santidad, y mientras procuramos estar lo más sanos posibles para que nuestro instrumento esté afinado, le seguimos pidiendo al Señor que con todas las deficiencias que tenemos y las cuerdas que todavía no están en su sitio, Él siga a través de nuestro, llegando a los hermanos, ¿no? Creo que esto, el pensar que bueno, que a veces hay algunas cosas de nuestra salud psicológica que todavía no nos acompañan, no solo nos hace humildes, sino que nos ayuda a aquello de Pablo, ¿no es cierto? Que llevamos este tesoro en recipientes de barro, acordarnos de eso, ¿no? Es un tesoro, pero son recipientes de barro. Y bueno, y tener con alegría, sencillez y esperanza, entregarnos, ¿no es cierto? No, Dios no nos pide más que esto, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, eso Gracias. nada más quería decirles. Gracias, Marcela. Gracias, Nada. Marce. Y muy en sintonía con vos, pensaba en la maravilla de la creación de nosotros como criaturas incompletas, como siempre a punto de ser concluido, y cada vez que intentamos hacerlo es como si nos faltara. Y eso es hermoso, creo, porque nos hace poner en una situación de tensión de que al no poder llegar a lograr esa completud total, solamente y nada más que solamente como axioma se la puede lograr con Dios. Sin Él nada. Entonces, si el borde, si llegara a haber una posibilidad de ver lo bio, psico, social, espiritual en un conglomerado holístico integral que somos las personas, siento como lo psicológico y lo espiritual estuvieran en una delimitación donde lo más profundo arraigado en el ser humano es lo trascendental espiritual. Más allá que pueda haber gente que no lo haya descubierto o no lo desarrolló, pero hasta en ese concepto, traspolándolo la fe a lo psicológico, en lo psicológico se llamaría confianza. Y qué tremendo que es cuando el hombre pierde confianza, por ejemplo, en sus seres queridos. Y si lo traspolo a eso otra vez al mundo de la dimensión espiritual, qué tremendo que sería si el hombre pierde la fe en su creador. Pero es la condición necesaria, el sello distintivo de ese amor del creador a la criatura, que se basa en la libertad. Entonces, todo hombre está llamado a vivir esa libertad, hasta en la tensión que le genera Dios en su criatura cuando elige lo que él no desearía que elija, pero no deja de acompañar. Esa es la convicción total de la fe, de la confianza que muchas veces nosotros como hijos hemos sabido no estar a las alturas, ¿no?, de las expectativas, de los deseos de nuestros padres, pero jamás han perdido ellos la fe y la confianza. Y qué desgarrante que es cuando alguien dice, como padre, ya no creo más en vos, o tal vez no sos más mi hijo. Y en eso dejo simplemente la parábola del hijo pródigo, donde todos de alguna manera somos ese padre, ese hijo que se enoja y este hijo que reconoce otra vez al padre. Muy bien. Amén. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Ya estamos en hora. Sí, sí. Ya son las 21. Hay una frase de Marina que me parece
que también resume mucho lo que estuvimos hablando. Dice, entrar descalzos al aula porque entramos a la tierra sagrada. Buen resumen. Precioso, resumen. precioso. Tal cual. Bueno, ahí nos quería decir algo Connie antes de dar la despedida y de invitarlo al próximo conversatorio. Bien. No, nada, gracias nada más. Gracias, Pablo. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos. Les contamos que estamos por vivir lo que será el próximo conversatorio. Esta vez nos hemos puesto internacionales, ¿eh? Esta vez nos hemos puesto internacionales porque el próximo conversatorio va a ser sobre la realidad de la educación religiosa escolar, la catequesis en la escuela, 2 panoramas desde América Latina. Buenísimo. El profesor Patricio Jaramillo, desde el Instituto Finisterra de Chile, es un instituto que a nivel latinoamericano, sudamericano, tiene una trayectoria muy importante en cuanto al tema de formación específica en el campo de la educación religiosa escolar. Tienen numerosas líneas de investigación, tienen un desarrollo de una revista científica en el campo educativo muy interesante, así que nos va a acompañar contando un poco qué es lo que están viendo, qué es lo que vienen trabajando en Chile. Y Fernando Baltasar Saldaña, ¿no? Que es docente formado por los salesianos, está en México, en la Arquidiócesis de Guadalajara, que también viene haciendo un trabajo muy interesante allí. Acaba de publicar un libro sobre educación y adolescencia. Bueno, nos va a contar un poquito la realidad de por dónde están viniendo los derroteros de la educación religiosa escolar y la catequesis en la escuela en México. Y bueno, también estos diálogos nos van a ayudar para ir, bueno, también haciendo caminos, ¿no? Poder escuchar, ver, intercambiar, dialogar, nos va a ayudar, nos va a enriquecer en el camino. Así que los invitamos a que se inscriban. Va a ser el próximo jueves 17 de octubre a las 19:30. Así que los invitamos a participar de este 5º conversatorio. Ya queda, después de esto, un hito más, ¿no? Que vamos a compartir allí con Connie. Así que bueno, los invitamos a participar a todos. Les agradecemos a todos los que han participado. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Rubén, por su disposición, su buena onda, la riqueza con lo que han compartido, y también a todos los que nos están acompañando de distintos lugares del país. Le damos las muchas gracias y nos estaremos viendo en el 5º conversatorio. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Muy buenas buenas noches. Muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias, muy lindo. Muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, Marcela. ustedes. Muchas gracias.